El capítulo 2 de este libro se llama La cárcel de la religión. Chapter 2 of this book is titled The Jail of Religion. Y usted estaba conmigo la semana pasada cuando hablamos acerca de ser esclavos en libertad. And if you were here with me last week, you know that we talked about being slaves even in freedom. Así que quiero que por un momento me acompañe la palabra. Vamos al capítulo 3 del libro de So I Juan. want you to join me in the Word. We're going to go to chapter 3 of the book of John. Todos conocemos la historia. Es Jesús hablando con Nicodemo. All of us know this story. It's Jesus speaking with Nicodemus. Y me gusta mucho la forma en que nos lo compartió la serie The Chosen. I really like the way the series The Chosen shared this. Si usted no ha visto esa serie, le invito a que la vea. If you haven't seen the series, I invite you to see it. Sígala a los pies de la palabra porque hay cosas que no están 100% Follow it apegadas. with the Word in hand because there's some things that aren't 100%. Porque es una dramatización. It's a dramatization of. No estoy aquí Bible. acusando al director porque admiro mucho a Dallas Jenkins. I'm not here accusing the director of anything because I admire Dallas Jenkins. Y creo que su percepción de este capítulo es maravillosa. And I think his perspective of this chapter is beautiful. De hecho, cuando salió al aire este capítulo de Chosen, When this episode of The Chosen came out, yo me senté y casi lloré todo el capítulo, Frank. I sat down and I almost cried the entire chapter. Porque mientras lo veía yo decía, así mismo fue. Because as I watched it, I was like, that's exactly how it happened. Así mismo pasó. That's exactly how it happened. Porque Dallas Jenkins nos muestra esto en ese episodio. Because Dallas Jenkins shows us this in that episode. Nicodemo viene a ver a Jesús. Nicodemus comes to see Jesus. Y ya lo vamos a leer en el capítulo 3. And we're Viene gonna de read noche. it in a second. It's the middle of the night. Viene escondido. And he's hiding. Y Jesús decide tener una conversación en privado con Nicodemo. And Jesus decides to have a conversation in private with Nicodemus. Entonces eso nos lleva a pensar cómo es que Juan escribe algo de esa conversación. So that leads us to think, how did John even manage to write something about this conversation? Si era una conversación en privado entre Nicodemo y Jesús. Because it was a conversation in private between Nicodemus and Jesus. En el capítulo de la serie, In that episode of the series, Jesús le pide a sus discípulos que se vayan para hablar en privado con Nicodemo. Jesus asks his disciples to leave so that he can speak to Nicodemus in private. Y Juan es el último que se va quedando. And John is the last one to stay there. Y Juan, en vez de irse, se queda detrás de la puerta cuando se cierra And John, instead of leaving, he hides behind the door before it closes. y acerca su oído a la puerta. And he puts his ear by the door. Y me gusta mucho que lo muestre de esa forma porque no creo que exista otra forma en que como Juan puede tener conocimiento de lo que en esa conversación And I ocurrió. love how it shows us that because there's no other way that John would have this much knowledge about what happened in this conversation. Leamos acerca del evento. Let's read about this event. Juan capítulo 3, John chapter 3, versículo 1 en adelante. verse 1 and moving forward. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of heaven. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. So don't be surprised when I say you must be born again. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it's going, so you can't explain how people are born of the Spirit. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? How are these things possible? Nicodemus asked. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Jesus replied, "You are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things?" De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. I assure you, we tell you what we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? But if you don't believe me when I tell you about earthly things, how can you possibly believe if I tell you about heavenly things? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No one has ever gone to heaven and returned, but the Son of Man has come down from heaven. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. so that everyone who believes in him will have eternal life. Y después viene el versículo que ha sido llamado el mensaje del Evangelio o la Biblia en un versículo. So, and then comes the next verse that's been named or called the gospel, like the summary of the gospel, O la Biblia en un or versículo. the Bible in a verse. Y dice así: And it says like this: porque de tal manera For this is how God loved the world. amó Dios al mundo, God loved the world. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. ¿Se dan cuenta que Jesús está siendo un poquito majadero, Do you notice that Jesus is being, repetitivo? he's just repeating himself? ¿Se da cuenta que dice en el versículo 15 para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Notice that in verse 15 it says so that everyone who believes in him will have eternal life. Y después en el 16 lo vuelve a repetir. And then he repeats it again in verse 16. Ya vamos a llegar a eso, pero muy importante la razón por la que Jesús And we're going to lo get there, repite. but it's very important the reason that Jesus repeats it. Se dice que durante la guerra de Vietnam, It's said that during the Vietnam War, cuando capturaban a los soldados americanos, when they would capture American soldiers, iban y los metían en unas jaulas pequeñitas, they would put them in small cages después de torturarlos mucho after torturing them a lot. y después de hacerles mucha tortura emocional. And after torturing them emotionally, Los ponían en estas jaulas y su sentido estaba tan nublado. and they would put them in these cages and their senses were so clouded. Y dice esta historia And this story says que después de mucho estar en una de estas jaulas, uno de estos presos, after being in this cage for so long, one of these prisoners of war, después de pasar hambre y de pasar torturas, after being hungry and suffering through torture, un día uno de estos presos decide tocar los barrotes de su jaula. one day this prisoner decides to touch the bars of his cell. Y al tocar el barrote se da cuenta que no es de metal. And when he touches the bar, he notices it's not made of metal. Se da cuenta que no es fierro, He notices that it's not steel, sino que está hecho de bambú. but it's made of bamboo. Y en vez de soldadura tenía amarras con bambú. And instead of being welded, it was just tied with bamboo. Y habían estado enjaulados por mucho tiempo And they had been in prison for so long que su visión y su percepción de la realidad les había nublado la vista. that their perception and vision of reality had clouded Y their se eyes. sentían encarcelados en estas cárceles de juguete. And they felt imprisoned in these jails made of toys, basically. Muchos de nosotros vivimos encarcelados en cárceles así. A lot of times we are imprisoned in these kind of jails. Muchos de nosotros estamos encerrados en jaulas que hemos construido sin ningún material fuerte consistente. So many of us have been trapped in these jail cells that aren't strong. Muchos vivimos toda una vida encerrados en cárceles emocionales, A lot of us live our entire life trapped in a prison of emotion, como el enojo, la frustración, el dolor, like anger, frustration, pain. y muchos estamos encerrados en una cárcel de religiosidad. And a lot of us are imprisoned in a jail of religion. Esta es la experiencia que está viviendo Nicodemo. And this is the experience that Nicodemus is living. Conozcamos a Nicodemo un poquito. Let's get to know Nicodemus a little bit. Nicodemo no es cualquier hombre. Nicodemus isn't just whoever. Hay una razón por la que él decide ir de noche donde Jesús. There's a reason why he decides to go at night to Jesus. Porque no debe verlo nadie. Because nobody's allowed to see him. Él sí se está escondiendo. He is hiding. Se está escondiendo porque su posición social no le permite dudar. He's hiding because his social position doesn't allow him to doubt. Para que tengamos en cuenta, Nicodemo es uno de los 3 hombres más ricos de Israel en su tiempo. So you know Nicodemus is one of the 3 richest men in Israel at the time. Nicodemo es juez, Nicodemus is a judge. forma parte de la corte. He's part of the court.
Nicodemo no solamente es parte de la corte y no solamente es rico, And Nicodemus is not only rich or part of the court. sino que además vemos que Nicodemo es maestro de maestros. And we notice that Nicodemus is also a teacher of teachers. Ahora présteme atención para que alguien venga y te diga, ¿cómo está, maestro de maestros? Imagine if somebody comes up to you and says, hello, teacher of teachers. Tienes que haber alcanzado algún estatus You have enseñando, to ¿verdad? have reached some sort of status. No es que simplemente te dicen así, mira, este es el maestro de maestros porque juega Call of Duty. It's not like, oh, he's the teacher of teachers because he plays Call of Duty. No. No. Bueno, algunos ya sintieron el poder del Espíritu. Some of us felt the Spirit. Pastor, yo creía que había alcanzado algo. I thought I had reached something, Pastor. No, nadie te va a venir a decir, oye, eres maestro de maestros porque alcanzaste un nivel espectacular en Fortnite. It's not like anybody's going to say, oh, you're a teacher of teachers because you reached a high level in Fortnite. Nadie te puede decir eso. Nobody can tell you that. Nadie te puede decir un maestro de maestros con cosas que no tienen sentido en la vida real. Nobody can tell you a teacher of teacher with things that have nothing to do with real life. Hace un tiempo hablaba con no me acuerdo con quién, si eran mis hijos o mi esposa, A while ago, I was speaking with somebody, and I can't remember if it was my wife or my kids. y les decía que la próxima vez que vaya a mi país, And I said, the next time I go to my country, tengo el deseo profundo de ir a visitar a mis maestros de escuela dominical. I have a desire to go and say hi to my teachers who taught me in Sunday school. Una iglesia chiquita de barrio. A tiny church in a tiny town. El pastor oficial de la iglesia ya falleció, el pastor Luis. The official pastor already passed away, Pastor Luis. Su hijo ahora está pastoreando. His son is now the pastor. Que cuando yo era niño, su hijo era un adolescente. When I was a kid, his son was a teenager. La hija del pastor Luis fue mi maestra, Pastor Luis's daughter was my teacher, la tía Miriam. Aunt Miriam, Y su esposo and her husband. también se llamaba Luis. His name was also Luis. El tío Luis fueron mis maestros creciendo. Uncle Luis was my teacher Desde growing los up, 5 hasta los 8 años. from 5 years old to 8 years old. Yo llegaba, mis padres no iban a la iglesia en ese tiempo, I would get there, and my parents wouldn't go to church at the time, pero mi abuelita pasaba por la casa temprano el domingo. but my grandma would come by the house every Sunday morning, Me decía, vamos mijo, que nos vamos a la iglesia. and she said, let's go because we're going to church. La enseñanza que tío Luis y tía Miriam me traspasaron What the teaching that Uncle Luis and Aunt Miriam taught me es lo que ha sostenido el ministerio hasta hoy. is what has held on to the ministry until now. Porque hubo alguien que decidió sembrar la semilla en mi corazón. Because there was someone who decided to put a seed in my heart. Mi deseo es poder ir a decirle al tío Luis y a la tía Miriam, My desire is to go tell Uncle Luis and Aunt Miriam, yo sé que esto proviene de Dios, pero ustedes fueron usados por Dios. I know this comes from the Lord, but you guys were used by the Lord. Fueron usados por Dios para que yo hoy día pueda ministrarle a toda una generación en otro país. You guys were used by the Lord so that I could minister to a whole generation in another country. Si yo con esta mentalidad tan pequeña If I, with this small mentality, puedo pensar de esta forma, I can think this way de mis maestros de escuela dominical. about my Sunday school teachers. Aquí no estamos hablando de un maestro de escuela dominical. We're not talking about a Sunday school teacher. Estamos hablando de un maestro que preparaba a maestros acerca de la ley bajo la cual vivía el pueblo de Israel. We're talking about a teacher who prepared teachers when it came to the law. Pero este hombre, But this man, con todo su conocimiento, with all his knowledge, con toda su preparación, with all his preparation, estaba viviendo en una cárcel. he was living in a jail. Y yo quiero hablarte de esa cárcel. And I want to talk to you about that jail. Y no es una cárcel con barrotes visibles. And it's not a jail with visible bars. No tiene guardias, It doesn't have guards. no tiene candados. It doesn't have chains. Es mucho más peligrosa que eso. It's much more dangerous than that. Es una cárcel donde puedes cantar. It's a jail where you can sing. Es una cárcel donde puedes servir. It's a jail where you can serve. Es una cárcel donde puedes predicar. It's a jail where you can preach. Es una cárcel donde puedes levantar las manos. It's a jail where you can lift your hands. Y así y todo puede seguir preso. And even so, you can maintain Esa you can stay in cárcel a se jail. llama religión. That jail is called religion. Y lo más peligroso es que muchos no saben que están dentro de esta And the cárcel. most dangerous thing is that a lot of people don't know that they're in that jail. Laurita, qué bueno que estés aquí. Hija de pastor, hijo de pastor. Laura, Mira so la nice that you're here. no You're a tienes que pastor's responderme, pero kid. te voy a hacer You esta don't have to pregunta. answer me, but I'm going to ask you a question. ¿Te lastimó la iglesia creciendo? Did the church hurt you growing up? ¿Sabes por qué? You know why? Porque la iglesia está llena de gente que ama más la religión
que a Dios. Because the church is filled with people who love religion more than they love God. ¿Tú sabes qué? Experimentamos esto. Hay gente que ama más su denominación We've experienced this. There's people who love their que denomination al Dios de la more iglesia. than the God of the church. Nicodemo tiene que ir de noche porque no puede ser descubierto dudando, porque él, su religión no le permite dudar. And Nicodemus has to go at night hiding because they can't know that he's doubting because his religion doesn't allow him to. Nos presenta a este hombre muy interesante, It presents us this interesting man, fariseo, miembro del Sanedrín, maestro de Israel, respetado e influyente. Pharisee, a member of the court, teacher of Israel. He's respected. He's an influence. Era el tipo de hombre que todos admiraban. It was a kind of man that everybody admired. Pero el texto no dice esto al azar. But the text doesn't show us this just El texto randomly. dice que este hombre vino de noche. It says that this man came at night. Y usted se imaginará, hoy tú sales de noche And you can imagine now you go out at night y tú te vas a encontrar que en la ciudad que vivimos hoy la gente te puede ver igual porque hay luces por todos lados. and then you'll see that in the city that we live in now, everybody's going to be able to see you because there's lights everywhere. Nicodemo sale de noche porque en su tiempo no hay luces en las calles. Nicodemus left at night because in his time there wasn't lights in the street. Nicodemo no hace de esto una reunión pública, He doesn't make this a public meeting. sino que va y se encuentra con él en secreto, a escondidas. He goes in and finds Jesus in secret, in hiding, De noche. at night. Porque el sistema que le ayudó a construir no le permitía dudar en público. Because the system that he helped construct did not allow him to do this. ¿Sabes lo que ocurría con Nicodemo? You know what was wrong with Nicodemus? Tenía información, He had information, pero no tenía transformación. but he didn't have transformation. Y muchos de nosotros conocemos de Dios. And a lot of us know of God. Ah, no, yo voy a la iglesia porque cada vez que voy yo aprendo mucho. I go to church because every time I go, I learn a lot. Aprendo de Dios. I learn of God. Mi deseo no es que aprendas de Dios. My desire is not that you learn of God. ¿Por qué estás diciendo? What are you saying, Pastor? ¿Cómo vas a decir eso desde el púlpito? How are you going to say that from up here on stage? Escúchame bien. Mi deseo Hear me no es out. que aprendas de Dios. My desire is not that you learn of God. Mi deseo es que conozcas a Dios. My desire is that you know Mi God. deseo es que tengas una relación con My Él. desire is that you have a relationship with Him. Tú sabes que hay gente que se ha metido a estudiar la palabra solamente para competir y no porque amó al Dios de la palabra. You know there's people who have gone into the Word and studied it just so that they compete and not because they love the Lord. Yo he contado esto. I've shared this before. Yo tengo un tío I have an uncle. que se fue a estudiar al seminario He went to study in seminary. y un día llega a la casa y dice, And one day he gets to the house. empecé a estudiar en el seminario, estoy He's- estudiando teología. He's like, I started studying seminary. I was studying theology. Y le preguntamos, oye tío, ¿y por qué? ¿Qué te motivó? Dice, And we're like, Uncle, why? What motivated you? porque ya quiero ganarle a tu papá cuando discutamos. And he said, because I want to beat your dad when we argue. What? ¿Qué? ¿Qué te motiva? What motivates you? ¿Qué es lo que te motiva a ti a llegar a la casa de Dios? What motivates you to get to the house of the Lord? Ah, no, es que ya es costumbre llegar los domingos. No, it's just normal for us to go every Sunday. No, es que me gusta cómo tocan. Oh, I like how they play. Ah, no, es que ahí va la muchacha que me gusta. Oh, the girl I like goes there. Ah, es que no hay nada más que hacer el domingo. Oh, there's nothing else to do on Sundays. ¿Qué es lo que te motiva a venir a la casa del Señor? What motivates you to get to the house of the Lord? Nicodemo tenía posición, Nicodemus had a position, pero no tenía paz. but he didn't have peace. Tenía teología, pero no tenía vida. He had theology, but he didn't have life. Y escucha bien, puedes estar dentro del sistema religioso And y hear me estar out. espiritualmente vacío. You can be in the religious system and have an empty spirit. Mira hermano, Listen here, brothers and yo sisters. conozco gente en la iglesia del Señor I know people in the church of the Lord que vienen todos los domingos a la iglesia that come every Sunday to church y jamás han recibido un mensaje. and they've never received a message. What? ¿Qué? Mira hermano, hay gente aquí There's people here que ha pasado años sentándose aquí en los asientos de la iglesia that have spent years sitting down in the chairs of the church y nunca han sido transformados. and they've never been transformed. Es muy fácil decir, qué torpe ese Nicodemo, It's really easy to say Nicodemus is dumb, pero vivimos bajo el mismo sistema religioso. but we live in the same religious system. La religión siempre te promete algo atractivo, Religion always promises something attractive. te promete control. It promises control. Por ejemplo, For example, si dices, si haces esto, it says if you do this, Dios te bendice. God will bless you.
Entonces tú quieres controlar la bendición de Dios So you want to control the blessing of the a Lord través de tus obras. by your actions. Ay, no, pastor, pero el libro de Efesios dice no por obras para que nadie se gloríe. Oh no, Pastor, but Ephesians says not by works, so that one may not be glorified. ¿Y por qué crees que lo dice? So why do you think it says that? Porque es necesario que el apóstol Pablo lo escriba. Because that's why the Apostle Paul is Porque nuestra writing. naturaleza nos lleva continuamente a cometer los mismos errores. Because our human nature makes us make the same mistakes over and over again. Si haces esto, Dios te bendice. If you do this, the Lord will bless you. Si cumples, Dios te responde. If you complete this, the Lord will respond. Como si Dios estuviera sujeto a a forma de actuar. And like if the Lord is subject to the way I act. Si sirves, Dios te debe. If you do something, the Lord owes you. Pero tú sabes que esto viene enraizado en nuestro corazón. And you know that this is just rooted in our Esto hearts. viene enraizado en nuestras vidas. This is rooted in our lives. Porque los que somos papás sabemos esto. Because if we're parents, we know this. Mira, si te va bien este año en la escuela, If you do good in school, a fin de año te prometo que. at the end of the year, I promise you so and so. ¿Cuántos papás hemos hecho eso? Levante la How mano many sin temor. parents have done Porque el this? pastor es el number one en hacer esa cosa. Because ¿Se da cuenta que está enraizado en nosotros? Don't you notice No it's estoy rooted in diciendo us? que está mal, no estoy I'm not diciendo saying que es it's pecado. bad. Escúchame I'm bien. not saying it's a sin. Hear me out. Está enraizado en nosotros y creemos que con Dios es de la misma forma It's porque rooted ya in está us. enraizado en mí. It's rooted in us then we think that it's the same way with God because it's already rooted in Señor, me. ahora voy a ir todos los domingos a la iglesia para que me bendigas. No, la bendición no está sujeta a tu permanencia. Lord, I'm going to go to church every Sunday. That way you can bless me. But it's not about that. Porque el Señor es un Dios que bendice porque Él es el bendecidor. The Lord is someone who blesses just because He is the blesser. Es su naturaleza. Él no It's his depende nature. de tus buenas acciones. He doesn't depend on your good works. Pero tenemos esta mentalidad transaccional. But we have this transactional mentality. Creemos que podemos ofrecerle un trueque al Señor. We think we can offer a trinket to the Mira, Lord. Fran Juli, te cambio el teléfono el micrófono por el reloj. Fran, I want to trade Así you my no microphone funciona for con that Dios. watch. That's not Señor, how te it voy a works dar with una God. hora de oración para que me suban el sueldo. No. Lord, I'm going to give you all my worship so that they can give me a pay raise. No, mejor vuélvete un testimonio de Jesucristo y sé buen empleado. Instead, become a good testimony of Jesus. and Eso be a no good es employee. religión. That's not religion. Eso es vida, eso es reflejar a Cristo con mis acciones. That's life. That's reflecting Christ with my actions. Tenemos una mentalidad transaccional. We have a transactional mentality. Si hacemos obra, recibimos recompensa. If we do something, if we do an act, we get a reward. Si cumplimos, nos dan aceptación. If we do something, we get accepted. Si servimos, recibimos favor. If we serve, we have favor. Nicodemo llega y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemus comes and says, Rabbi, I know you've come from the Lord. Nicodemo conoce todas las palabras correctas. Nicodemus knows all the right words. Oh, Señor, mira, yo sé que estoy aquí. Oh Lord, I know you're from Y here. no I hay am otra here. forma There's no other way. de entender esto sino que tú vienes de Dios. The only way I understand it is that you come from the Mira, Lord. hermano, al Señor no lo engañamos con palabras bonitas. The Lord, we don't trick him with sweet words. Yo doy este ejemplo muy I give seguido. this example regularly. Mi nieto, el menor, Juan Eduardo, My grandson, Juan Eduardo, no me lo puedo imaginar yo entrando a mi casa I can't imagine him coming into my house y que me diga, and he tells me, abuelo, Grandpa, he decidido venir a pasar un tiempo agradable acompañado de tu persona. I've decided to spend some time accompanying your person. Por favor, prende el televisor y busquemos algo educativo. Please turn on the television and let's look for something educational. No me lo imagino. I don't imagine it. ¿Tú sabes lo que hace Juan Eduardo cuando entra? You know what Juan Eduardo does when he comes in? Abre la puerta con todas sus fuerzas, que no es mucha, pero He la opens the abre. door with all his strength, which Y la isn't a puerta lot, se abre y me The door grita desde la opens. puerta, ¡Tata! and he yells at me from the door, Tata! Y dices la palabra, y si yo no le respondo, vuelve a gritar, ¡Tata! And if I don't respond to him, he says it again. Y yo le digo, "Tata!" ¿qué pasó, tatito? I'm like, what's up, Tatito? Y me dice, ¡Mu! And he says, ¡Mu! moo, moo. No me pidió ¿sabes qué me está pidiendo? You know Que what le- he's asking me? La vaca Lola. He's asking for la vaca Lola. Y hace mu. Entonces él dice mu. And it goes moo because. Y después va donde la abuela le dice, And then he goes Ela, to his grandma. and he Ela, goes, Lela, para que lo tome en brazo. so that she can pick him Sonia up. tiene que caminar a la cocina. And then Sonia has to walk Y él to the kitchen. empieza, ¡Alá! And then he goes, Allah, ¡Alá! Allah. Porque según él eso es Alexa. That's Alexa for him. ¡Alá! ¡Mu! Allah, moo, ¡Alá! ¡Mu! Allah, moo.
no viene y nos dice, He doesn't come and say, abuela, ¿puedes por favor tomarme de la mano, subirme a tus brazos, darme un abrazo, compartirme tu amor, derramar de esa dulzura? grandmother, can you please get me in your arms, lift me up, and share your love with me? No. He doesn't Dice- say that. Él dice, Ela, y le da una sonrisa. He says, Ella, and just Y mi esposa smiles. se derrite en ese momento. And my mom melts. En ese in momento that la moment. voluntad de Juan Eduardo, este niño de 1 año, This 1-year-old kid, his se will vuelve absoluta. becomes absolute. ¿Por qué? Why? Porque sabemos que es nuestro. Because we know he's ours. Ven para dónde voy con esto, ¿no? You see where I'm going with this? Tú no tienes que venir a convencer al Señor, decir, You don't have to come convince the Lord. oh Padre eterno, creador del cielo y de la tierra. Oye, si Oh, Él te eternal conoce que hoy día Father. hablaste mal con tu compañero en el trabajo. You already know you spoke bad with your coworkers. Don't come in like this. ¿Ah? El Señor dice, ya deja de contarme cuentitos. The Lord is saying, stop telling me stories. Ven a mí tal como estás. Come to me just as you are. Porque quiero que entiendas esto, hijo. Because I want you to understand this. No es tu elocuencia la que me convence. It's not your eloquence that convinces Es un me. corazón contrito y humillado. It's a broken and contrite heart. Y esa es la experiencia que está teniendo Nicodemo. And that is the experience Nicodemus is having. No es su conocimiento. It's not his knowledge. No es su preparación. It's not his preparation. No es todos los libros que ha leído. It's not all the books he's read. No es su mérito. It's not his merit. Por eso Jesús le vuela la cabeza. That's why Jesus blows his mind. Y le dice, Nicodemo, And he says, Nicodemus, es necesario que nazcas de nuevo. it's necessary that you be born again. No sé si ustedes han visto, hay un tren en las redes sociales I don't know if you've seen it. There's a thread in social media que de gente que está con la mamá sentados en un sillón of people and they're sitting around the mom in the sofa. y de pronto una persona va y salta y se mete entre medio de las piernas de la mamá And there's one person that jumps in Empieza a the legs batallar. of the mom. y le dice la mamá, ¿qué estás haciendo? And mom Dice, says, what are you doing? no me gusta esta vida, quiero volver adentro. And it's a kid saying, I don't like this life. I want to go back. Ojalá se pudiera, ¿no? I wish it could be that way, huh? Ahí, cozy, sin Cozy, preocupaciones. without worry. Imagínate lo que pasa por la mente de Nicodemo. Imagine what's going on in the mind of Nicodemus. Al vientre de mi madre. Go back into the womb of my mother. Perdón, Señor, Lord, te volviste loquito. are you crazy? Recuerden, no sabemos lo que está ocurriendo en la conversación, solo sabemos lo que Juan escuchó detrás de la puerta. Remember, we don't know what's going on in the conversation. We only know what John heard through the door. Pero estamos hablando de un hombre que tiene un amplio conocimiento de la palabra y de la vida. But we're talking about a man who has a vast knowledge of the word and he has knowledge in this. Y se encuentra con un rabino un rabino nuevo que está revolucionando todo. And he finds himself with a new rabbi who's revolutionizing everything. Entonces, para tantear el terreno, ablandar el terreno, le dice, Señor, yo entiendo, sí. To soften the blow, he's like, I understand, Lord. Entonces sabemos que tú vienes de Dios. We know that you come from the Lord. ¿Sabes qué le está diciendo? You know what he's Diciendo, saying? oh, Frankie. Oh, Frankie. Oh, Franklin Navas Jr., hijo de Franklin Navas. Franklin Navas Jr., Yo sé son of Franklin Navas. que tu padre hace todo el trabajo de la comunidad. I know that your Mantenimiento father de la does all the maintenance of the community. Por lo tanto, entiendo que tú eres el hijo Therefore, I understand you're his son. del hombre que da funcionalidad a toda la comunidad. You're the son who gives Donde functionality vive. to the whole community. No, Franklin no quiere. Cuando Franklin me viene a saludar, no me dice Pastor Mauricio, hijo de Juan, hijo de Carlos. No. When pastor, No. when he comes say hi to me, he doesn't say, Franklin viene y me hey, dice, hola pastor. He's like, "Hey, Viene y me pastor." da un abrazo. ¿Por qué? why? Porque sabe que hay confianza. Because he knows Porque there's sabe que yo trust. lo amo y yo percibo que él me ama. Because he knows I love him and I perceive that he loves me. Él no tiene que venir no tiene que venir. Uy, viene el pastor, pongámonos la corbata. Rápido, He's rápido. not like, oh, pastor's coming, put a tie on, quick, quick. Mamá, mamá, trajiste perfume. Mom, did you Me bring va a cologne? abrazar el pastor. Pastor's gonna hug me. No. No. Puede venir y decirme, He comes and he says, ¿qué onda, pastor? what's up, pastor? Buena onda verte, pastor. It's good to see you, pastor. ¿Cuántos de nosotros podemos, dice así la palabra, This is how the word says, que podemos entrar confiadamente that we can come in with confidence al trono de la gracia? to the throne of grace?
Nicodemo está siendo respetuoso, está siendo teológico, está Nicod- siendo correcto. Nicodemus is being respectful, he's being theological, he's being correct. Pero préstame atención. But pay attention. Jesús no le responde el saludo. He doesn't respond. Jesus doesn't respond to his greeting. Léelo. Read it. Jesús no le responde su saludo. Jesus doesn't respond to his greeting Porque Jesús no se asombra con mis palabras. because Jesus is not amazed by my words. Jesús me conoce bien. He knows me well. Le responde su necesidad. He responds to his necessity. Le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And he says, I tell you the truth. If you are not born again, you will not receive the kingdom of God. ¿Quién es Jesús? What, Jesus? Espérame. Hold up. Señor, permíteme, me presento de nuevo, Señor. Lord, I want to introduce myself again. Nicodemo, Nicodemus, judío de judíos, Jew of Jews, maestro de maestros. teacher of teachers. ¿Sabes con quién estás hablando, Do you Jesús? know who you're speaking to, Jesus? De cierto te digo, I tell you the truth. el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No one can enter the kingdom of God without being born of the water and spirit. No el que sabe más ley, It's not the one who knows the most law. no es el que enseña más ley, It's not the one who teaches the no most es el que law. va más a la iglesia, It's not the one who goes most to church. sino el que nace de nuevo. But it's the one who is born Es que es again. donde surge un poquito de una dicotomía. Si And this is a pudiéramos llamarlo. dichotomy that happens here. Si tú has nacido de nuevo, If you've been born again, algo va a nacer en ti something's going to be born in you. que se va a volver una necesidad de venir a estar en la presencia And del it's Señor going to junto a become a tus hermanos. necessity for you to be and spend time in the presence of the Lord with your brothers and sisters. La iglesia, el servicio se va a volver una necesidad de pasar tiempo en la palabra con tus hermanos. The church, the service is going to become a necessity to spend time in the Word. Jesús le responde la necesidad. Jesus responds to his necessity. La única forma The only way es que nazcas de nuevo. is that you are born again. Imagínate la cara de Nicodemo. Imagine Nicodemus' face. Él esperaba una conversación doctrinal He's expecting a doctrinal conversation. y Jesús le habla de nacimiento. And Jesus talks to him about birth. Él está esperando más información He's expecting more information. y Jesús le ofrece transformación. And Jesus offers transformation. Y Nicodemo le pregunta, And Nicodemus asks him, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? and how can a man be born again being old? Porque la religión nos ofrece fórmulas. Because religion offers us formulas. Nicodemo quiere que le dé la fórmula para nacer de nuevo. Nicodemus wants the formula to be born ¿Sabe again. lo que le está esperando? You know what he's waiting for? Bueno, mira, si vas y oras 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, So if you go and you pray 5 Our Fathers and 5 Mother Mary, esto se te va a solucionar. then this will be solved. No for you. funciona de esta That's not forma. how it works. Nunca funcionó de It's esta never forma. worked that way. Porque no existe una fórmula. Because there's no formula. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? How can an old man be born again? Y Jesús le da un ejemplo And Jesus gives him an example, espectacular. a spectacular example. Y le dice, mira, And he says, el viento look, sopla donde quiere. the wind blows wherever it wants. Si tú crees que tú puedes controlar esto, estás muy equivocado. But if you think you can control this, you're way wrong. Esto no está para que tú lo controles. This isn't here for you to Tú control no it. tienes el poder. You don't have the Tú power. no tienes el conocimiento. You don't have the knowledge. Tú no tienes la preparación. You don't have the preparation. Porque esto es el poder de Dios. Because this is the power of the Lord. No lo controlas, no lo manipulas, You no don't lo control produces. it, you don't manipulate it, you don't produce it. Así es el nuevo nacimiento. That's how it's rebirth. Porque la religión quiere que controlemos a Dios. Because religion wants us to control God. Pero la relación But the relationship, se rinde a Dios. it submits to God. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? La religión quiere controlar a Dios. Religion wants to control God. La relación rinde el control a Dios. Relationship surrenders control to Esa es la God. diferencia. That's the difference. Nicodemo creía que podía controlar a través de la ley. Nicodemus thought he could control through the law. El problema con los fariseos es que habían puesto demasiada carga sobre el pueblo de Israel. The problem with the Pharisees is that they put so much weight on the people of Y Israel. cumplir la ley era imposible. And fulfilling the law was impossible. Jesús le está dando la otra opción a Jesus is giving Nicodemo. him a different option. Te hago algunas preguntas. I'm going to ask you a couple questions. No tienes que levantar tu voz, no tienes que levantar tu mano. You don't have to pero lift your respóndeme. hand or your voice, but you can answer it. ¿Cómo mides tu espiritualidad? How do you measure your spirituality? ¿Lo haces por apariencia? Do you do it by appearances?
Ah, no, pastor, es que yo me pongo bien guapo los domingos. No, Ay, pastor, qué I dress espiritual real eres. nice for Sundays. Oh, how spiritual. Yo ya he contado esta historia un montón de I've shared veces. this story a million times. Le voy a contar otra historia que estoy escribiendo para otro libro. I'm going to share another story that I'm writing for another book. Que no sé si le he contado antes. I don't know if I've shared this before. Tal vez sí. Hace años atrás fui invitado a dirigir alabanzas en un evento muy grande en Nueva York. Years ago, I was invited to lead worship at this big event in New York. En ese tiempo había un cantante muy conocido puertorriqueño que se llamaba René González. At the time, there was a very well-known artist named René Gonzalez. Su canción más popular se llamaba La Iglesia. There was a popular song he had called La Iglesia, the church. Supuestamente René González era el que tenía que dirigir en ese evento Supposedly, René Gonzalez was the guy who was supposed to lead worship at this event, y canceló. and then he canceled. Entonces no les quedó otra que optar por la opción más bajita y encontraron a este sargento. And then they didn't have another option but to opt for the lowest option. It was me. Entonces yo voy al evento So y I en go to ese this tiempo event. yo usaba una barba estilo candadito o chivo. I used to use this mustache goatee thing going on. Y cuando vamos de camino, And when we were on the way, yo ya voy preparado con mis zapatos de charol, I'm ready. I have my shoes on, mi corbata de seda, my tie, porque era una iglesia muy tradicional. because it was a very traditional church. Y de pronto mientras vamos manejando, mi papá me mira por el espejo retrovisor And while we're driving, my dad looks at me from the mirror, y me ve que llevo mi candadito. and he sees that I have my facial hair. Llevaba años con él I spent years with my facial hair there, y de pronto me dice, and all of a sudden he tells me, ¿y tú vas a ir así con la cara toda peluda? "You're gonna go there with your hairy face?" Yo le digo, papá, llevo años con la cara peluda. And I told him, "Dad, I've been with this facial hair for years." Y de pronto me dice, yo leí los estatutos de esa organización. He tells me, I've read the Bylaws. statutes, the bylaws of this organization. Y hay un capítulo que dice que los hombres no pueden usar pelo facial. And there's a chapter that says the men cannot wear facial hair. Así que llegando allá te vas y te afeitas. So getting over there, once we get there, you got to shave your face. En la iglesia donde iba a ir a cantar, hermano, In the church that I was going to sing at, tuvimos una discusión en el carro. Yo no aprobaba, él sí. we had a discussion in the car. I didn't approve. He did. Al final eran mi papá y mi pastor. At the end, he was my dad and my pastor. Así que obedecí, a regañadientes, pero obedecí. I obeyed, whether I wanted to or not, Y me fui a afeitar. and I went and shaved. Paramos en una tienda, me compré una máquina de afeitar, We entré al stopped at- baño y me afeité. We stopped at a store. I got a razor blade, and I shaved. Gloria al Señor que lo hice, porque la presencia del Señor descendió gracias a que no tenía pelo en la Oh, cara. thank God that I did it, because the glory of the Lord descended only because I shaved my face. Como si el Señor dependiera de mi apariencia. Like if the Lord cared about my appearance. Que el Señor no puede activar su poder porque yo soy barbón. It's like the Lord can't activate his power just because I have a beard. Años después, Years later, varios años después, yo ya estaba pastoreando. I was already a pastor. Later, many years later, Y cuando estábamos en Chestnut Mountain, when we were at Chestnut Mountain, mi papá vino en una ocasión y predicó. my dad came on one occasion and he preached. Y yo andaba con un pantalón chino, un khaki, And I was wearing some khaki pants, una camisa afuera como siempre las uso. untucked shirt. Y me fui a la iglesia y And I went to church and he looked at me. y él en casa antes de salir me dice, And before leaving the house, he looks at me and says, él ya había predicado antes en la iglesia, pero nunca había estado sin corbata. and he had preached at our church before, but never without a tie. Y de pronto me miró y me dice, ¿así vas a ir a la iglesia? And then all of a sudden he looks at me, he's like, "That's how you're going to go to church?" Por supuesto que sí. And I said, "Of course." Y me dice, bueno, He tells me, "Okay, tú eres la autoridad de la casa, así you are que... the authority, so." Y se fue al cuarto, hermano. And he went to the room. Mi papá se fue al cuarto y yo dije, My dad went to the room. este hombre me va a hacer una escena And I was like, this guy's going to make a scene porque no tengo puesta because corbata. I don't have a tie on? Ahora sí, si usted conoció a mi papá, Now, if you knew mi my papá dad- era un hombre de Dios. My dad was a man of God. Un hombre con una unción de parte de Dios, con una palabra de parte de Dios, My dad had pero a amaba la religión. calling from the Lord, but he loved religion. De pronto siento que se abre la puerta del cuarto y mi All- papá sale, hermano, All of a sudden, I see my dad open the door and come out, con un pantalón khaki and he's wearing y khaki una pants, camisa del mismo color que la mía afuera. wearing the same color shirt as me, untucked. Y me And he walks dice, out, and he's like, así, Luis,
no te imaginas lo incómodo que me siento. And he dijo. said, you don't imagine how uncomfortable I am. Pero el apóstol Pablo nos sugiere que con los griegos seamos griegos But the Apostle y con Paul los tells us, romanos let the Greeks romanos. be Greeks, but the Romans be Roman. Hermano, ¿sabes qué pasó ese día? You know what happened that day? Mi papá subió al podio, al altar, My dad went to the altar. predicó la palabra, He shared the word, su presencia and descendió, his presence descended. gente se convirtió al Señor People converted to the Lord, y el Señor se manifestó. and the Lord moved. Y mi papá creía que en la corbata se había quedado la unción. And my dad thought that with the tie, the calling stayed with it, the anointing. Eso es lo que produce la religión. That's what religion causes. Nos hace creer en sistemas más que en la presencia de It makes us believe more in the system than in the presence of the Lord. Y no te estoy diciendo vive un evangelio superficial porque tampoco funciona. And I'm not saying live a superficial gospel, because it's not that either. El escritor Max Lucado escribió un libro que se llama Como Jesús. The author Max Lucado wrote a book called Like Jesus, Y él dice, and he says, Jesús te ama tal como eres, he said, Jesus loves you just as you are, pero te ama tanto que no está dispuesto a dejarte así. but he loves you so much that he's not willing to leave you that way. Deja que el Espíritu te cambie. Let the Holy Spirit change you. Deja que el Espíritu te cambie. Let the Holy Spirit change you. Les voy a contar una infidencia. Después me van a gonna tell you another tirar story. la oreja. And you're going to pull my ear after Los this. primeros años que la familia Soto participó en la iglesia, The first couple years that the Soto family was part of the church, usted no sabe, Jessica pasó años cantando en falda. Jessica spent years singing with a skirt on. Y algunos le preguntaban, ¿y por qué falda siempre? Dice, And then some of them asked, some people would ask, why are you always wearing a skirt? es que mi papá dice que así fuimos enseñados. It's because my dad says this is how we were taught. Ahora, tú, pregúntale al pastor Gabriel. Pastor Gabriel, yo tuve que ir contigo y dijiste, Pastor Gabriel, ya déjate de religión. Did I ever tell you, Pastor Gabriel, hey, just leave that religion behind? ¿Alguna vez tuvimos esta discusión? Did we ever have this discussion? Porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. No, because I believe in the power of the Holy Spirit. Y tiene que haber una transformación desde el interior. And there has to be transformation from the inside out. Y ahora estábamos hablando antes del servicio una conversación que hace 15 años no podríamos tener. And now we were talking outside before church started, a conversation that we couldn't have 15 years ago. Acerca de iglesias que le están cerrando la puerta en la cara a los nuevos convertidos. The churches that are closing the door to the newly converted people. No te estoy diciendo que vivas la vida como quieras. I'm not saying live life however you want. No. I'm not. Te estoy diciendo entrégale tu corazón al Señor I'm y deja saying- que el Espíritu Santo haga el trabajo. Give your heart to the Lord and let the Holy Spirit do the ¿Mides work. tu espiritualidad por apariencia? Do you measure your spirituality by appearances? Tengo otra pregunta. I have another question. ¿Te incomodan más los pecadores que tu propio orgullo? Do sinners make you more uncomfortable than your own pride? Mira, hermano, esa es la señal del religioso. That's the sign of a religious person. Ay, pastor, eso le está pasando por pecadores. That they're like, oh, pastor, that's happening because they're sinners. ¿Y tú? What about you? El Señor Jesús nos invita a no ver la paja en el ojo ajena. Jesus is telling us to not look at the hay in somebody else's life. Sino dice, fíjate en el tronco que te está atravesando el cráneo. Instead, he says, look at the log that's stuck in your eye. ¿Defiendes la tradición más que su presencia? Do you defend tradition more than his presence? Oye, yo tuve peleas con mi papá, I had fights with my dad. pero yo tengo una foto de ese día I have a picture of that day en mi mesa de luz al lado de mi cama, on my nightstand next to my bed con mi papá, with my dad. vestidos los dos iguales. We're both sitting the same. We're dressed up exactly the same. No creo que la puedan ver, Nobody's going to be able to see this very pero well. ahí puede ver dos figuras circulares But you can see two circular figures con el mismo color de ropa. with the same color of clothing. Este es el día. That was the day. Mi papá decidió cambiar su forma de pensar My dad decided to change his way of thinking, y dejó que el Espíritu Santo actuara. and he let the Holy Spirit move. Muchos de nosotros seguimos encarcelados. A lot of us, we just keep ourselves in this jail. Muchos queremos defender la tradición. Cada vez que el Espíritu se mueve. ¿Sabe qué? A mí me incomoda mucho cuando la gente cuestiona el mover del Espíritu. A lot of us want to defend tradition when the Holy Spirit moves, and I get uncomfortable when people want to question the movement Porque of the eso Holy revela Spirit, un corazón religioso. because that reveals a religious heart. No es que si las cosas no ocurren como yo sé. Because if things don't occur the way I know, ¿Quién te crees tú?
Who do you think you are? ¿Dueño del poder del Espíritu? Are you the owner of the power of the Spirit? Cuidado, Careful, que eso revela tu condición espiritual. because that reveals your spiritual condition. ¿Te molesta cuando alguien hace algo diferente? No, pastor, es que does it bother you when someone does something differently? no, pastor, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. But we're like, Pastor, we've always done it this way. Y bueno, Yeah, well, veamos los resultados. let's see the results. Y esta es otra pregunta que tengo para ti. And this is another question I have for you. ¿Has dejado de sorprenderte con la gracia? Have you stopped being surprised by grace? ¿La gracia ya no te produce algo? Does grace not cause anything to happen in you? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Because by grace you have been saved through faith. Hermano, ni tú ni yo merecemos estar aquí. Neither you or I deserve to be here. Ni tú ni yo merecemos el privilegio de entrar en su presencia. Neither you or I deserve the privilege of being in His presence. ¿Sabes cuántos sumos sacerdotes entraron a su presencia y murieron porque no eran dignos de estar ahí? You know how many high priests went into His presence and died because they were not worthy of being there? Ahora podemos entrar a su presencia, disfrutar de su fuego, solamente porque el sacrificio perfecto fue hecho a través de la sangre de Jesús. No eres tú. It's not you, because now we can go into His presence and just experience His fire because of the sacrifice of Christ, the ultimate sacrifice of Christ. It's nothing you can do. Si alguna de estas preguntas te movió, cuidado, If any of these questions moved you, be careful, porque tal vez estés disfrutando de una hermosa cárcel de religiosidad. because then you might be enjoying a very beautiful jail of religion. Antes de que el Señor nos diera la oportunidad de volvernos residentes. Before the Lord gave us the opportunity to become residents, Y hablaba con mi familia a mi país. I was talking to my family in my country. Yo le decía, Estados Unidos es lindo. I said, the United States is pretty. En Estados Unidos puedes alcanzar cosas que no puedes en mi país. In the United States, you can get things that you can't in our country. Puedes vivir como no se puede vivir allá. You can live like you can't live over here. Es precioso, It's beautiful. es precioso. It's beautiful. Es de oro, It's made of gold, pero sigue siendo cárcel. but it's still a jail. Y hasta que no tienes la oportunidad de salir, And until you don't have the opportunity to leave, puedes disfrutar de absoluta libertad. you won't understand absolute freedom. Muchos de nosotros estamos así. A lot of us are like that. No, es que yo amo mi religión. It's that I love my religion. Es mi mascota preferida. It's my favorite pet. La cárcel religiosa es cómoda, The religious jail is comfortable. es predecible, It's predictable. te hace sentir correcto, It makes you feel correct, pero no produce vida. but it does not produce life. Nicodemo está experimentando esto. Nicodemus is experiencing this. Y entonces Jesús suelta la bomba teológica más grande de todo el capítulo, Then Jesus drops the most theological bomb in the chapter. porque de tal manera amó Dios al mundo. Espérate, Señor. He said, for God so loved the world. Hold up, Lord. No es así, Señor. It's not like that, Lord. Porque nosotros los judíos somos dueños. Because us Jews are the owners. El Mesías viene a través de nosotros, Messiah comes through us. en nuestro linaje. It's our lineage. No, No, a todo el mundo. it's the whole world. Señor, creo que estás equivocado. Lord, I think you're wrong. Nos dijo los religiosos, He didn't say they're religious. nos dijo los correctos, He didn't say the just. nos dijo los que cumplen. He didn't say the ones who do. Dijo a todo el mundo. He said for everyone who loves. El mundo. The world. Y el mundo incluye el que duda, And the world, it involves the ones who doubts, el que falla, the one who fails, el que está en the pecado, one who's sinning, el que no encaja. the one who doesn't fulfill, doesn't fit. Porque la gracia no es un premio. Because grace is not a reward. Permíteme repetir esto porque esto es una locura. Let me repeat this because it's crazy. Porque la gracia no es un premio, Grace is not a reward. es un regalo. It is a gift. Un regalo que tú ni yo merecemos. It's a gift that neither you or I deserve. Dijo al mundo, He said the world, al que duda, al que falla, al que está en pecado the y al one que no who, encaja. the one who doubts, who fails, who's in sin, who doesn't fit in. Y la religión pregunta, ¿qué debo hacer? And religion asks, what should I do? Y Jesús le responde, cree. And Jesus responds, believe.
La religión dice esfuérzate más. The religion says, try harder. Y Jesús dice ríndete. And Jesus says, surrender. Nicodemo enseñaba de Dios, Nicodemus taught about the Lord, pero no lo conocía. but he did not know the Lord. Y permíteme ser pastoral en esto. And let me be a pastoral in this. Tú puedes servir en adoración. You can serve in worship. Tú puedes estar en el You liderazgo. can be in leadership. Tú puedes predicar. You can preach. Tú puedes diezmar. You can tithe. Puedes organizar eventos. You can organize events. Puedes estar en cada You servicio can be in every service y nunca haber nacido de and nuevo. never have been born again. Y no estoy hablando de emoción. And I'm not talking about emotions. Estoy hablando de I'm transformación. talking about transformation. Jesús le dice, Nicodemo, porque es para que todo aquel que en él crea. And Jesus tells Nicodemus it's so that everyone who believes. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre? But Lord, how dare you? ¿Por qué dices eso? Why do you say that? Y si un egipcio cree, And if an Egyptian believes, para que todo aquel que en él crea. So Pero that Señor, everyone who, nos esclavizaron por 400 años, nos persiguieron a través del mar. but Lord, they enslaved us for 400 years and persecuted us through Para the que todo sea, aquel que en él crea. so that Porque no es un everyone premio, believes. es un regalo. It's a gift. Señor, y los babilonios, And the Babylonians, Lord, para que todo aquel que en él crea. so that all who believe. Pero Señor, los babilonios nos sitiaron. But the Babylonians got us in a drought. Y por más de 70 años nos encerraron al punto que tuvimos que comernos a nuestros propios hijos. And we got so trapped by them that we had to eat our own kids. Para que todo aquel que en él crea, Nicodemo. For all who believe, Nicodemus. Señor, y los griegos que quisieron borrar nuestra cultura y imponerla de ellos. Lord, and the Greeks who wanted to erase our culture and put theirs on us. Nicodemo, para que todo aquel que en él crea. Nicodemus, so that all who believe. Señor, y los romanos. Lord, what about the Romans? Los romanos que con su ejército nos han pisoteado y nos roban nuestros impuestos. The Romans who with their army have stepped on us and they steal our taxes. Y nos roban lo que sembramos. And they steal what we reap. Señor, y ellos, Lord, what about them? Nicodemo, para que todo aquel que en él crea. So that all who believes. Y en ese instante, And in that moment, el hombre que creía que conocía la palabra the man who thought he knew the word se da cuenta que no conoce al Dios de la palabra. realizes that he doesn't know the Lord of the word. No te estoy hablando de emoción, I'm not talking about emotion. hablo de transformación. I'm talking about transformation. Porque escúchame, Because hear me out. el nuevo nacimiento no mejora tu conducta. A rebirth doesn't make your the way you act better. El nuevo nacimiento cambia tu naturaleza. A rebirth changes the way you are. Porque la sangre de Cristo te da un nuevo ADN. Because the blood of Christ gives you a new DNA. No es una recreación. It's not a recreation. Perdón, no es una reforma. It's not a reformation. Es una nueva creación. It's a new creation. La palabra dice que somos nuevas criaturas. The word says that we are new creations. Lo interesante es que Juan no nos dice que Nicodemo respondió esa noche. What's interesting is that that John doesn't tell us that he responded to Nicodemus. La conversación termina sin un final. The conversation ends without closure. Nicodemo se va, Nicodemus leaves, lleno de dudas, full of doubt, full of doubt, sin saber without knowing si había hecho lo correcto. if he did the right thing. Pero después vemos que algo ocurre en la vida de Nicodemo. But then we see something that happens in the life of Nicodemus. Cuando tú lees ahí en Juan capítulo 7, In John chapter 7, you can read del it, versículo 45 en adelante, verse 45 and on. vamos a ver que Nicodemo defiende a Jesús We see that Nicodemus defends Jesus cuando lo están atacando. when they're attacking him. Y después vemos en Juan capítulo 19, versículo 39 en adelante, And then we see in John 19, verse 39 and on, que es Nicodemo y José de Arimatea los que están bajando a Jesús de la cruz. that Nicodemus, he starts going against those who are putting Jesus on the cross. No, él es uno de los que está bajando a Jesús. Oh, he's taking Jesus down from the cross. Algo pasó en esa conversación. Something happened in that conversation. El encuentro lo movió. The encounter moved him. Una conversación con Jesús One conversation with Jesus puede cambiar la trayectoria completa de tu vida. can change the trajectory of your life.
Y hoy no estoy predicando en contra de la iglesia. And I'm not preaching against the church. Estoy predicando por la iglesia. I'm preaching for the church. Porque no queremos ser una iglesia con un sistema fuerte y un espíritu débil, We don't want to be a church with a strong system but with a weak spirit. sino que queremos que su presencia sea fuerte y nuestro sistema sea But we saludable. want His presence to be strong and our system to be healthy. Queremos conocerlo. We want to know Him. No queremos defender tradiciones, We don't want to defend traditions. sino queremos defender su We presencia. want to defend His presence. Así que si tú eres de esos que estás sirviendo, So if you're one of those who is serving, pero estás en sequía, but you're in a drought, si estás haciendo lo correcto, pero estás frío, if you're doing the right thing but you're cold, si estás activando, pero estás vacío, if you're activating but you're empty, tal vez no necesites hacer más. maybe you don't need to do more. Tal vez necesitas nacer de nuevo. Maybe you need to be born again. Y no hablo solo a los nuevos. And I'm not just talking to the new people here. Hablo a los fariseos, a los nicodemos que han estado sirviendo I'm talking to the Nicodemuses who've been serving por tiempo. for years, for time, for a long time. Porque Jesús sigue diciéndonos, Because Jesus keeps telling us es necesario que nazcas de nuevo. it's necessary for you to be born again. La religión construye jaulas invisibles, Religion creates invisible cages, pero Jesús abre but puertas. Jesus opens doors. La religión controla, The religion controls, pero Jesús transforma. Jesus transforms. La religión señala, The religion points, pero Jesús salva. Jesus saves. Y hoy tú puedes seguir defendiendo tu sistema, Maybe you could keep defending your system today, o tal vez puedes salir de la cárcel. or maybe you can get out of that jail. Jesús no está pidiendo que mejores tu religión. Jesus isn't asking you to better your religion. Jesús te está invitando a volver a casa, Jesus is inviting you to come back home, a nacer, to be born, a nacer de nuevo, to be born again, a empezar de nuevo, to start again, a conocerlo de verdad. to know Him, to really know Him. Y si sientes que algo hoy en tu interior se movió, And if you feel like something in your interior has moved today, no lo apagues, don't turn it off. no lo apagues. Don't turn it off. Tal vez esa es la voz del Espíritu. Maybe it's the voice of the Holy Spirit. Y tal vez hoy, Maybe today, tal vez hoy maybe today es tu día is your day para no esconderte, to not hide, sino para nacer. but to be born again. Señor, es tan fácil llenarnos de religión. No nos damos cuenta, Señor.